Cuando se habla de programación orientada a objetos, mucha gente piensa que es solo una lista de reglas, pero en realidad es mucho más que eso. Es una filosofía de diseño. Pensemos en esto como si fuéramos arquitectos de software. Es una manera de construir programas que no solo funcionan, sino que son sólidos, fáciles de mantener y, sobre todo, que se pueden entender con el tiempo. Y aquí viene la gran pregunta, ¿no? La pregunta del millón en el desarrollo de software. Es que es como construir un edificio. Uno puede simplemente apilar ladrillos de cualquier manera y, bueno, lo que se obtiene es un montón inestable que se puede venir abajo en cualquier momento. O, por otro lado, se puede seguir un plano arquitectónico bien pensado para levantar un rascacielos que dure años. La complejidad siempre va a ser nuestro enemigo, y para manejarla se necesita un plan. Así que, este es nuestro plano para el análisis de hoy. Vamos a empezar con el problema de raíz, gestionar la complejidad. Después, sentaremos las bases con el encapsulamiento, dibujaremos los planos con la abstracción y finalmente veremos cómo hacer crecer nuestras construcciones con la herencia y el poder del polimorfismo. A ver, a medida que un programa se hace más y más grande, es muy fácil que se convierta en una telaraña de código, ¿no? De esas que si tocas un hilo por aquí, se te rompe todo por allá. La programación orientada a objetos justamente nos da la disciplina y las herramientas para mantener el orden y evitar ese enredo. Ok, entonces, ¿cuál es la solución? El concepto central, el corazón de todo esto, es el objeto. Una unidad, digamos, autónoma, que empaqueta sus propios datos y también las funciones que trabajan con esos datos. Este es nuestro bloque de construcción esencial, la pieza clave de toda la estructura. Y aquí es donde la cosa se pone interesante con la idea del tipo de dato abstracto, que es básicamente el principio que está detrás del encapsulamiento. La analogía de la batidora es que es genial. Para hacer un licuado solo necesitamos saber usar los botones, ¿cierto? A nadie le importa cómo funciona el motor por dentro. De la misma forma, un objeto nos ofrece una interfaz pública, sencilla, mientras que esconde toda su complejidad interna para protegerla. Perfecto. Ya tenemos nuestro bloque de construcción, el objeto. Pero, a ver, ¿cómo creamos un montón de objetos del mismo tipo de una manera eficiente y que sea confiable? Pues para eso necesitamos un plano, un molde que defina la estructura y el comportamiento para toda una familia de objetos. Y justo aquí es súper interesante ver cómo ha evolucionado JavaScript. Al principio se usaba un sistema de prototipos, o sea, un objeto heredaba directamente de otro. Funcionaba sí, pero a veces era un poco confuso. La sintaxis moderna de Class no es que cambie la mecánica de fondo, pero nos da una manera mucho más clara y ordenada de definir estos planos. El código queda más fácil de leer y de entender. Y a todo esto, cuando usamos la palabrita new para crear lo que llamamos una instancia, ¿qué es lo que pasa por detrás? Porque no es magia, es un proceso muy bien definido de 4 pasos. JavaScript simplemente toma nuestro plano, la clase, y sigue esta receta al pie de la letra para construir un objeto totalmente nuevo y funcional, listo para usarse. Entender esto es clave para ver cómo los objetos cobran vida. Pero esperen, que hay más. Estos planos pueden ser muy sofisticados. Con los getters y setters podemos ejecutar código de forma automática cada vez que se lee o se cambia una propiedad, como en el ejemplo de la clase temperature que convierte las temperaturas al vuelo. Y también tenemos los métodos estáticos, que son como herramientas que le pertenecen a la clase en sí, no a cada objeto individual. Muy bien. Una vez que ya dominamos la creación de planos, el siguiente paso lógico es escalar, construir sistemas más grandes. ¿Y cómo lo hacemos? Pues creando planos especializados que se basan en otros más generales que ya tenemos. Así es como nuestra arquitectura empieza a crecer en complejidad y en capacidad. A este mecanismo lo llamamos herencia. Es lo que nos permite, por ejemplo, tomar una clase genérica como list y extenderla para crear una length list más específica que optimice cómo calcula su longitud. El principio añadimos o modificamos lo que necesitamos. Pero, ojo, aquí viene un pero muy importante. Una advertencia. Como lo dice Marin Haberbeck, la herencia es un arma de doble filo. Mientras el encapsulamiento nos ayuda a separar las piezas del sistema, la herencia las acopla fuertemente. Si la usamos sin cuidado, podemos terminar creando el mismísimo enredo del que intentábamos escapar. Y con esto llegamos al último de nuestros grandes principios de arquitectura, el polimorfismo. Si el encapsulamiento nos dio orden y la herencia nos permitió escalar, el polimorfismo nos da la flexibilidad para que todo el sistema pueda adaptarse y evolucionar. El ejemplo del método toString lo explica perfecto. Piénsenlo. Un número, un arreglo, un objeto Rabbit que creamos, cada uno puede tener su propia forma de convertirse a texto.
El código que llama a toString no necesita saber con qué tipo de objeto está tratando, y tampoco le importa, solo confía en que el objeto sabe cómo responder. Se interactúa con una interfaz común, no con los detalles. Eso es el polimorfismo. Entonces, para resumir, ¿qué tenemos? Hemos armado una verdadera caja de herramientas de arquitecto de software. El encapsulamiento nos da los bloques sólidos, la abstracción nos da los planos para replicarlos, la herencia nos permite especializar esos planos, y el polimorfismo nos da la flexibilidad para que todas las piezas de nuestro edificio encajen y trabajen juntas en armonía. Y cerramos con esta reflexión. La programación orientada a objetos no es una receta mágica, es un marco de trabajo para tomar decisiones inteligentes. La herencia es un pilar poderoso, sí, pero también puede ser una carga. Así que la pregunta que queda en el aire para cualquier arquitecto de software es, ¿cómo decidimos cuando una herramienta nos ayuda a levantar nuestro rascacielos y cuando simplemente añade un peso que puede comprometer toda la estructura?